Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí con Fran San José, secretario general de Industria de Comisiones Obreras. Nos gustaría hacer balance de este tiempo que llevas en el cargo y ver los retos a futuro. Bueno, pues la verdad es que va a pasar, el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Y estamos ya casi en un año desde la celebración del Congreso y la verdad es que en todos los elementos medibles sobre los que podemos auditar cómo ha funcionado la federación, pues yo creo que es para estar satisfecho. No completamente satisfecho, porque siempre hay que ser crítico, pero yo creo que los objetivos que nos marcamos desde el Congreso, bueno, pues los vamos cumpliendo poco a poco. ¿Crees que la organización está preparada para los próximos retos? La organización tiene que tensionarse. La organización en su conjunto, empezando por la Confederación y en la parte que nos toca, la Federación de Industria, tenemos que volver a recuperar ese espacio de tensión y de acercamiento con el músculo, con la afiliación y con los trabajadores y las trabajadoras. Estamos en una situación cambiante desde el punto de vista político, con ciclos electorales en las diferentes autonomías. Tampoco sabemos si va a haber adelanto electoral en las elecciones generales y desde luego es necesario que el sindicato tenga el músculo preparado y a la afiliación tensionada. Muy bien, después de repasar lo que ha ocurrido desde abril, vamos a centrarnos un poco más en el presente y en el futuro. ¿Cuál es la hoja de ruta para los próximos meses de la organización que Uh-huh. diriges? Bueno, somos especialmente pesados y machacones, ¿no? Con los objetivos del mandato, que son claramente afiliación, elecciones sindicales y negociación colectiva. Creemos que son los tres elementos fundamentales que nos permiten, pues bueno, vertebrar la acción sindical y mantener esa imagen de utilidad que yo creo que es más necesaria que nunca para el conjunto no solo de los trabajadores y las trabajadoras, sino de la ciudadanía en general. Comisiones Obreras a nivel general somos el sindicato mayoritario en este país, pero la Federación de Industria también lo somos, ¿no? Y eso yo creo que exige una responsabilidad clara con los trabajadores y con las trabajadoras y en afiliación, en elecciones, que nos permita tener el mayor representatividad posible y poder sacar adelante nuestras propuestas en la negociación colectiva, pues son desde luego los ejes centrales del mandato. 11 convenios estatales van a empezar a negociarse, algunos ya han arrancado. ¿En qué cuestiones Comisiones de Industria va a poner todas sus energías? Hemos tenido un debate importante, ¿no? Acerca de cómo enfocábamos o cómo encarábamos la negociación colectiva. Y nos decantamos más por ir a elementos no tanto en lo numérico muy elevados, pero sí concentrar la acción sindical en 3 4 elementos importantes que permitan el avance y la consolidación de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuáles serían esos tres elementos irrenunciables? Pues creemos que la compensación y absorción es una materia súper injusta que todavía trasladan muchas patronales en los convenios colectivos y queremos abordarla y queremos enfocarla con valentía para intentar quitarla o limitarla al máximo posible en los convenios. Las cláusulas de subrogación son muy importantes en un escenario en el que hay patronales que utilizan la subcontratación para precarizar el trabajo y precarizar las condiciones laborales. Las cláusulas de subrogación son muy importantes y sobre todo, bueno, pues el coste de la vida. Tenemos que por todos los medios intentar que se eleve los salarios, que la gente recupere poder adquisitivo y que en un actual contexto en el que se lo lleva todo, el precio desorbitado de la vivienda y el aumento de la cesta de la compra, es muy importante que los trabajadores y trabajadoras superen y mantengan el poder adquisitivo. Comisiones Obreras ya tiene lista su propuesta para el sexto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Se ha convertido en un elemento estratégico en los procesos de negociación de los convenios colectivos, sobre todo en los sectores que están menos representados. ¿Cuál es la apuesta de Comisiones Obreras? ¿Qué se quiere reforzar? Sí, sin extenderme demasiado, sí que quiero puntualizar que para la Federación de Industria la ANC es muy importante, porque nos permite penetrar y nos permite entrar, como dices, en sectores donde a lo mejor no tenemos tanta representatividad o no tenemos tanta capacidad para movilizar, y con un paraguas o con un marco regulador como el de la ANC, pues para la Federación de Industria es muy importante para ir en esos sectores. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales? Creemos que ahora mismo la situación que hay como de hastío, situación en la que bueno, pues la gente está un poco descontenta con lo que consideran, ¿no?, que son elementos de representatividad o con las administraciones o
podemos llevarlo a los sindicatos tradicionales, ¿no? Confederales de clase, creemos que tenemos que abordar sobre todo el que la gente nos perciba como un elemento útil, como un elemento que en el día a día les mejora las condiciones y que en el día a día somos capaces de mejorar su vida. Por eso queremos hacer una apuesta ambiciosa, por un lado, con propuestas claras y concretas en materia de vivienda, donde, como he comentado antes, bueno, pues el precio desorbitado y la no regulación y el control del elemento de la vivienda pues está frustrando muchísimo en el día a día a las personas. Y por otro lado, lo que queremos también es abordar desde el punto de vista salarial, con una propuesta ambiciosa, con unos porcentajes ambiciosos en los que sobre todo vayamos a cubrir a esa población que puede haber pues a lo mejor entre 9 y 10 millones de trabajadores y trabajadoras que no perciben el salario mínimo, tampoco tienen unas rentas altas, pero sí que se encuentran en ese intermedio en el que tenemos que buscar cómo aumentarles de forma potente los salarios a los trabajadores y trabajadoras. Cuando se habla de negociación colectiva es imposible no acordarse de importantes movilizaciones que han protagonizado los y las trabajadoras del sector industrial para defender sus derechos y para exigir mejoras. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, movilizaciones como la de Barcelona o como la de Ciudad Real, donde tras el éxito de estas protestas han encausado a sindicalistas que ejercían su derecho a huelga. Esto no parece una casualidad. Estamos viviendo un auge de la extrema derecha y en países como Argentina, con la reforma la reforma laboral impulsada por Javier Milei, se cuestionan los derechos básicos, como la jornada laboral, la remuneración de las horas extras, el derecho a huelga. En España, partidos como PP y Vox han defendido posiciones que cuestionan el actual modelo laboral y el diálogo social. ¿Está en riesgo el modelo de negociación colectiva y el diálogo social? Uh-huh. Bueno, la verdad es que aquí tampoco hace falta ser adivino, ¿no? ni tener la bola de cristal. Son partidos políticos que en su programa electoral llevan claramente elementos para perjudicar las relaciones laborales y perjudicar a los trabajadores y trabajadoras. Citabas el ejemplo de Argentina, pero es que lo estamos viendo también en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, en los que están teniendo representación. Y como decías, no es casualidad, es evidente que en dos convenios del metal, dos convenios en los que ha habido procesos de movilización y en los que además se ha conseguido firmar acuerdos importantes y mejoras importantes para los trabajadores y trabajadoras, que la reacción sea por parte de, en este caso, de una parte, ¿no?, de las administraciones o una parte de los partidos políticos, encausar, despedir o tomar medidas de represalia contra los trabajadores y trabajadoras, parece que lo que están haciendo es un poco allanar el terreno, ¿no? Ante lo que pueda venir, bueno, vamos a meter un elemento intimidatorio, como vamos a ir con una hoja de ruta en la que vamos a tocar claramente en retroceso derechos y conquista de los trabajadores y trabajadoras, que sepáis que si movilizáis esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces yo creo que es más importante que nunca el que busquemos ese tensionamiento con los trabajadores y con las trabajadoras para estar preparados ante lo que puede venir. Bueno, vamos a pasar de la negociación colectiva a la ley de industria. Desde el mes de septiembre, Comisiones Obreras de Industria celebró una jornada en el Congreso de los Diputados para impulsar la tramitación parlamentaria. No se ha vuelto a comentar el tema. ¿Qué tiene que ocurrir en España para que una ley tan necesaria siga adelante? ¿Por qué es fundamental? Es fundamental porque la anterior ley se ha quedado totalmente obsoleta. Hace más de 30 años de la anterior ley y necesitamos una que se adecue al nuevo formato industrial, al nuevo formato digital y a una era tecnológica totalmente distinta a la que había el marco regulatorio anterior. Lo que sucede es que desafortunadamente estamos ahora mismo en un contexto político en el que solo se mide el cortoplacismo, solo se mide el intentar perjudicar al rival político y no hay una altura de miras. En estas jornadas la importancia de la misma fue que fuimos juntos, la patronal y los sindicatos, para demostrar a los partidos del arco parlamentario lo importante y lo necesario de adaptar un marco regulador industrial que nos permita, bueno, pues enfrentarnos a estos nuevos retos que tenemos por delante. Pues desde aquí yo lo que volvería a pedir es altura de miras a los partidos políticos y que de verdad pues abandonaran estas disputas y estas rencillas que no benefician a nadie. ¿Crees que estaría en riesgo si hubiera un cambio de signo político? Yo creo que si hay un cambio de signo político está en riesgo todo. Está en riesgo absolutamente el marco que entendemos, el marco regulador en la mayoría de las materias y desde luego mucho nos tememos que hace tiempo había un mantra, ¿no? Sobre todo me estoy acordando de algunos políticos de la Comunidad de Madrid en las que decían, bueno, que la mejor ley de industria era aquella que no existía, ¿no? La mejor regulación de industria era aquella que no existía. Esperemos que eso no vuelva a suceder.
Bueno, el sector agrario merece un capítulo aparte. Recientemente te has reunido con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. A diario los medios de comunicación pues, recogen las protestas de los y las empresarios agrarios, las últimas contra el acuerdo que firma la Unión Europea y el Mercosur. ¿Por qué los y las trabajadoras del sector agrario siguen estando en el furgón de cola? Esta pregunta daría para extenderlo mucho, ¿no? Pero bueno, queriendo ser contro en esta entrevista, perdón, y ser conciso, el campo es quizá dentro de los sectores productivos el que arrastre una patronal más antigua, más arcaica, todavía metida en modelos pues casi más de la época de la dictadura que una época moderna, ¿no? Entonces es complicado, se van haciendo pequeños avances, vamos consiguiendo bueno, pues, mejoras en la mayoría de los espacios donde tenemos capacidad de participación en el mundo agroalimentario y en el mundo del campo, pero es complicado porque además las patronales del campo son muy reacias a poder abrir ese espacio de interlocución y ese espacio de negociación. En todo caso, bueno, le trasladamos al Ministerio dos elementos que eran fundamentales. El primero, que teníamos que volver a reactivar un convenio del campo, un convenio que tuviera un marco regulador para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del campo, que es un sector ampliamente precarizado, por desgracia. Y en segundo lugar, lo que demandábamos era un observatorio, un foro, un espacio concreto en el que pudiéramos trabajar y abordar estas problemáticas en las que, bueno, pues en definitiva, es como digo, es un sector en el que poco a poco, con dificultad, pero que tenemos que ir avanzando y tenemos que ir modernizando. En febrero, Comisiones de Industria ha celebrado recientemente la Jornada del Auto en Valladolid. También recientemente se ha constituido la coordinadora del sector de defensa. El sindicato se prepara para negociar con Navantia también un plan industrial. Solo hay que echar un vistazo a la página web de la Federación para darse cuenta de la cantidad de actividad que tenéis en cada uno de los sectores industriales. ¿Qué le pides a tus sindicalistas? ¿Es suficiente con trabajo, honestidad, solidaridad y valentía? Más que sea suficiente o no sea suficiente, es que bueno, yo creo que cuando uno o una está totalmente satisfecho y tiene la sensación de que lo ha dado todo y de que es un ejemplo desde el punto de vista del trabajo y de la honestidad con los compañeros y compañeras, pues poco más podemos decir, ¿no? Agradecer el esfuerzo del conjunto de los delegados y delegadas, que es muy importante, y a mí me gusta mucho el decir una frase: al final se nos juzga por nuestros actos, más que por lo que decimos, por nuestros actos. Entonces tenemos que dar ejemplo siempre con ellos, con los mismos. Y yo solo puedo agradecer el esfuerzo del conjunto de los delegados y delegadas, que, vuelvo a repetir, nos permiten seguir siendo el sindicato más representativo en la Federación de Industria. La salud laboral y la prevención es otra de las cuestiones que hemos visto en las que pones el foco y prestas especial atención. En octubre, miles de delegados y delegadas se concentraron en la COE para exigir un plan de choque contra las muertes en el trabajo. ¿Crees que es la patronal la responsable de la siniestralidad? Hombre, al 100% aseverar que la patronal es la responsable, pues no me atrevería a decir tanto, pero que tiene muchísima o gran parte de culpa de los accidentes, sí. Porque, vuelvo a repetir, una frase que sé que es muy dura, que es muy contundente, pero el argumento de manera sencilla, en nuestra opinión, son asesinatos laborales. ¿Por qué? Porque gran parte de los mismos se podrían evitar si se llevaran a cabo las inspecciones que se tienen que realizar, si se llevaran a cabo todo lo relacionado en materia preventiva, si se tuvieran en cuenta múltiples factores que no se tienen en cuenta. Entonces, cuando un accidente podía ser evitable, y sobre todo podía ser evitable por la vista de las acciones que tenía que tomar el empresario en este caso, pues consideramos que es un asesinato laboral. ¿Que todas las muertes, todos los accidentes son culpa de la patronal? No, pero que tienen una responsabilidad muy, muy importante, sin lugar a dudas. Comisiones Obreras ha conseguido dejar claro que cuando una persona trabajadora ejerce sus derechos no es asentismo. Pues desde luego lo estamos diciendo en todos los espacios donde nos escuchan, donde tenemos oportunidad de poder hablar, ¿no? Es un mantra, además, torticero y el retorcer la realidad, ¿no? Al final, la patronal lo único que quiere es descontar dinero a los trabajadores y trabajadoras. No quiere sentarse a hablar del asentismo real ni qué medidas se pueden tomar, en primer lugar, para que los trabajadores y trabajadoras no enfermen, que yo creo que ese debiera ser el principal objetivo, ¿no?, de todo el mundo, que los trabajadores y trabajadoras no enfermen, que trabajen en las mejores condiciones
condiciones. Y el resto es ejercer sus derechos. El que te cojas un día libre porque te corresponda y lo tienes en tu negociación colectiva, eso no es absentismo, eso es ejercer un derecho. Que descanses lo oportuno cuando eres padre, cuando eres madre, cuando te casas, en definitiva, el resto de licencias y permisos que tenemos tanto la ley como la negociación colectiva, eso es ejercer tus derechos, eso no es absentismo. De ahí que estén pervirtiendo el debate. ¿Que quieren hablar de absentismo? Pues esta federación la encontrarán con un debate maduro, con un debate sosegado, eso sí, con propuestas y con control sindical, porque lo primero que queremos es que los trabajadores y trabajadoras estén en lo mejor posible en sus puestos de trabajo. Y ya por último, y para terminar, el salario mínimo interprofesional, estuviste presente en la firma del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, sin la participación de la patronal. ¿Qué valoración haces de este encuentro y qué impacto crees que tendrá en la industria? La valoración es sumamente positiva. Estamos hablando de que desde que está el gobierno progresista y en acuerdos con la parte social y con comisiones obreras, en este caso hay un acumulado de un 66%, que no es un detalle menor, ¿no? Cómo se ha elevado la cuantía del SMI. Todavía se puede elevar más y creemos que se puede elevar más. Además, ha permitido también el contrarrestar un mantra que tenían las patronales y tenían las élites liberales, que decían que el subir el salario iba en contra de la productividad e iba en contra, ¿no?, del empleo. Creo que se ha demostrado. Tenemos la mejor tasa de empleo de los últimos 20 años, tenemos la mejor tasa de desempleo por debajo del 10%, o sea, estamos en unos números muy buenos desde el punto de vista económico, y ellos aparejados a un crecimiento de los salarios, que podrían ser más potentes, pero un crecimiento de los salarios, con lo cual es muy positivo y muy importante el acuerdo del SMI. En la Federación de Industria, pues evidentemente también va a ser un elemento positivo en aquellos lugares o en aquellos sitios donde no tenemos una capacidad tan potente en la negociación colectiva, tener ese paraguas del SMI, pero desde luego nosotros lo que queremos reclamar y lo que queremos llevar en nuestra hoja de ruta es un salario mínimo de convenio dentro de la Federación de Industria que pueda estar por encima del SMI. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una charla muy agradable, muy fructífera. Muchas gracias. A ti.